Mire, hay madrugadas en la carretera 57, esa vena de asfalto que te lleva rumbo a Querétaro, en las que el mundo entero parece encogerse hasta ser no más el cono de luz temblorosa que tus faros le roban a la oscuridad. El motor del Kenworth se convierte en el único latido del universo. Un ronroneo profundo y constante que te arrulla y te mantiene despierto al mismo tiempo. El frío de esas horas, el que llaman sereno, es un frío traicionero que se te cala hasta los huesos. Se te mete por cualquier rendija de la cabina y te recuerda que estás solo, tú y tu máquina, en una danza silenciosa con el horizonte que todavía no nace. El asfalto brilla con la humedad de la noche y la neblina baja se arrastra por el suelo, convirtiendo el paisaje familiar en un borrón de sombras y fantasmas que bailan al borde de la luz. Fue en una de esas madrugadas, justo en esa hora incierta en que la noche ya no es tan oscura, pero el día todavía no se atreve a nacer, que la vi. Estaba parada junto a un poste de luz solitario, uno de esos que agonizan con una luz amarilla y enfermiza, parpadeando como un corazón a punto de detenerse. Su intermitencia la hacía aparecer y desaparecer, una aparición en medio de la nada, una mujer sola. Ver a alguien a esas horas, en ese tramo desolado, te pone todos los sentidos en alerta. Traía un vestido rojo, compa, de un rojo tan intenso que parecía una herida abierta en la palidez del amanecer, un color que no le pedía permiso ni al polvo del camino, ni a la tristeza del paisaje. En la mano, nomás una bolsita de cuero. Nada más. Fui bajando la velocidad del tráiler. El instinto me ganó a la razón. El rechinido de los frenos de aire cortó el silencio de la madrugada como un grito. Mientras me acercaba, mi cabeza daba 1000 vueltas, repasando todas las historias de terror que se cuentan en los paraderos, todas las advertencias de los compañeros. Pero había algo en su postura, una quietud digna, que no encajaba con el peligro. Tenía la mirada de quien ya ha peleado todas las batallas posibles y viene a librar la última. Una mezcla de agotamiento infinito y una determinación de acero que te helaba la sangre. Era la mirada de alguien que no espera nada, pero que lo arriesgará todo. Detuve la mole de acero a su lado y bajé la ventanilla. El aire frío, con su olor a tierra mojada y a la noche que se acaba, me golpeó en la cara y me terminó de despertar. Por pura costumbre, por ese código no escrito de la carretera que sirve para medir a la gente, pregunté si traía con qué cooperar para el diésel, aunque en el fondo sabía que la respuesta no importaba. Ella se acercó a la ventana, moviéndose con una gracia cansada, y me dedicó una media sonrisa que no le alcanzó a llegar a los ojos. Esos ojos que parecían cargar con el peso de varias vidas. «No traigo dinero, jefe», me dijo, y su voz, a pesar de ser suave, tenía un acento golpeado, del norte, de esos que suenan a tierra seca y a verdad sin adornos. Pero le conozco un atajo que le ahorra la caseta y 2 horas de sol. Hizo una pausa como para que sus palabras se asentaran bien en el aire frío de la cabina. «Un camino que los de su gremio tienen prohibido». Esa última frase, compa, me cayó como una piedra en el estómago. No era una oferta, era un desafío, una llave a un secreto que por alguna razón los de mi oficio debíamos ignorar. Híjole, uno sabe, por los años y por los sustos, que esas promesas casi siempre traen truco. Los atajos prohibidos suelen llevar a barrancos, a emboscadas, a problemas que uno no necesita. Mi primer instinto, el de la supervivencia, me gritaba que le diera las gracias, que subiera la ventanilla y que me perdiera en la carretera, que me fuera por lo seguro, por la de cuota. Pero había algo en su voz, una vibración, una mezcla imposible de una vulnerabilidad profunda y un desafío que te miraba de frente, que me pudo más que toda la prudencia del mundo. Había una historia detrás de esa oferta, y la curiosidad, a veces, es un motor más potente que el diésel.
Le abrí la puerta con un movimiento seco de la palanca interior. El sonido metálico resonó en la madrugada silenciosa, un punto final a mi duda. «Súbale», le dije, y mi propia voz sonó más grave, más comprometida de lo que esperaba. «Vamos a ver si ese atajo suyo de verdad vale la pena el brinco que nos vamos a dar». Ella subió a la cabina con una agilidad que no esperaba. Se sentó en el asiento del copiloto y se acomodó con cuidado el vestido rojo sobre las rodillas. Cerró la puerta y el mundo de afuera, con su frío y su soledad, se quedó del otro lado del cristal, como si hubiéramos entrado en otra dimensión. Yo no sabía, en ese preciso momento, mientras metía primera y el tráiler empezaba a moverse con un rugido sordo, que algunos atajos no están en los mapas porque no están hechos para acortar el camino, sino para obligarte a entender por qué el viaje se hizo tan largo y tan doloroso en primer lugar. La cabina, mi santuario, ahora se sentía diferente, cargada con una presencia y un misterio que lo llenaban todo. La luz del tablero iluminaba su rostro serio, su perfil digno, y una pregunta se me instaló en la mente, una pregunta que me acompañaría durante los siguientes kilómetros. ¿Qué clase de secreto puede hacer que una mujer con un vestido de batalla espere en la oscuridad de la carretera? Esta carretera está llena de voces, compa, de historias que se quedan flotando en el aire como el polvo, esperando que alguien baje la ventanilla y las tatutentas se te deje entrar. A veces, en la inmensidad de la noche, me da por pensar en toda la gente que me acompaña sin estar aquí, escuchando mis palabras desde lejos, haciéndome sentir menos solo. Por eso le pregunto, para sentirlo más cerca de esta cabina, déjeme saber en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompaña en este viaje. Es bueno saber que no estamos solos en esta ruta infinita. Se llamaba Camila. Me lo dijo sin que yo se lo preguntara, después de un largo silencio, como si supiera que el misterio de su nombre era el primer paso para desentrañar el resto. Lo pronunció con esa misma voz clara y golpeada, y el nombre pareció quedarse flotando en el aire denso de la cabina. Al principio, después de eso, no hablamos más. Yo había puesto el radio bajito, y una canción vieja de los Invasores de Nuevo León llenaba los huecos con su lamento de acordeón y su historia de un amor perdido en la frontera. Una banda sonora perfecta para el paisaje desolado que se revelaba con las primeras luces. Pero poco a poco, como quien prueba el agua con la punta del pie antes de zambullirse, empezó a hablar. Y no hablaba por hablar, para llenar el silencio. Cada palabra que soltaba parecía medida, pesada, como si la sacara de un pozo muy hondo. No me contó su vida, no directamente. Empezó a soltarme datos de la ruta, como si fuera una tráilera veterana. Me advertía de curvas peligrosas donde se había volteado gente años atrás. Me hablaba de pueblos fantasma que ya ni siquiera salían en los mapas, de paraderos que antes servían de vida y que ahora no eran más que el esqueleto de concreto devorado por el desierto. Su conocimiento era tan preciso que me puso la piel de gallina. Sabía demasiado, mucho más de lo que debería saber una simple pasajera ocasional. Yo me hacía el que no le daba importancia, el que nomás escuchaba por cortesía mientras le daba una calada a un cigarro. Pero por dentro, mi cabeza era un hervidero de preguntas. «¿Y usted cómo sabe tanto de por acá, muchacha?», le pregunté al fin, tratando de que mi voz sonara casual, como si fuera una plática más de carretera. Ella tardó en responder, mirando las luces del tablero como si en ellas pudiera leer el mapa de su pasado. Me contó entonces que se había criado en esas tierras áridas, que cada cerro pelón y cada huizache espinoso le eran tan familiares como la palma de su mano. Me habló de su padre, un hombre recio y trabajador que había sido capataz en una de las minas de la región, una mina que una compañía extranjera había abierto con bombo y platillo, prometiendo progreso y riqueza para todos, y que,
Así como llegó, se fue de la noche a la mañana, cuando ya no le fue rentable, dejando atrás no más promesas rotas, un pueblo agonizante y la tierra envenenada con los químicos que usaban para arrancarle el mineral. De pronto, mientras hablaba del legado de la mina, su voz se endureció, se volvió filosa como un trozo de metal oxidado. «Ese atajo», me dijo, y el cambio en su tono me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Lo hicieron ellos, de noche, era la ruta de la trampa. Me explicó que por esa brecha clandestina sacaban el mineral más puro sin que nadie les cobrara un solo centavo, sin pasar por las básculas del gobierno, sin dejar registro de la riqueza que le estaban robando a esa tierra y a su gente. El silencio que siguió a su revelación fue más pesado que cualquier carga que hubiera llevado. «Por eso los traileros de por aquí no pasan», continuó, su mirada fija en el parabrisas, como si estuviera viendo pasar los fantasmas de esa historia. Es una regla no escrita, un pacto de silencio. Quien conoce el camino conoce la historia. Y hay historias, jefe, que es mejor no revolver, porque el polvo que levantan todavía está envenenado. En ese momento, cada kilómetro que avanzábamos hacia la supuesta desviación, la idea del atajo se sentía menos como una opción para ahorrar tiempo y más como una prueba de fuego, como una frontera invisible entre el olvido y la memoria. Comprendí entonces que la mujer del vestido rojo no era una simple pasajera buscando un aventón para llegar a algún lugar. No, ella era mucho más que eso. Era la guardiana de una herida abierta en el paisaje, la portadora de una memoria que se negaba a morir, la voz de los que habían sido silenciados. Y yo, sin saberlo, la estaba llevando de vuelta a la boca de esa herida, a ese lugar que todos habían decidido olvidar. Mi papel en esa madrugada estaba cambiando a cada instante, de ser un simple chofer a convertirme en algo que todavía no entendía. La miré de reojo, con una nueva clase de respeto. Su rostro, bañado por la luz grisácea del amanecer que empezaba a teñir el cielo, parecía tallado en la misma piedra de los cerros que nos rodeaban. No había miedo en sus ojos, solo una resolución inquebrantable, la de alguien que cumple con un deber sagrado. El vestido rojo, que al principio de la noche me había parecido una señal de peligro o de una extraña imprudencia, ahora se me antojaba una armadura, un estandarte de guerra. Era el color de la sangre derramada, sí, pero también era el color de la pasión de una lucha que se negaba a ser enterrada. Empecé a entender que su conocimiento enciclopédico de la ruta no era una casualidad. Cada curva peligrosa, cada pueblo fantasma del que me había hablado, estaba conectado de alguna manera a su propia historia, a la historia de su padre y de la mina que les había robado el futuro. La carretera no era solo un camino de asfalto para ella. Era un mapa de su vida, un rosario de recuerdos amargos y de agravios que ella recorría una y otra vez en su mente, buscando algún tipo de paz que se le escapaba. El sol empezó a despuntar por fin por detrás de las siluetas de los cerros, pintando el cielo de colores rosados y naranjas que le daban al paisaje desértico una belleza triste y sobrecogedora. La luz nueva, sin embargo, no trajo alivio. Dentro de la cabina, la tensión era casi insoportable. Se podía masticar. Yo ya no pensaba en el diésel, ni en la caseta, ni en mi hora de llegada. Solo pensaba en lo que encontraríamos al final de ese camino prohibido. ¿Qué era lo que buscaba ella realmente? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O algo mucho más simple y a la vez infinitamente más profundo? La pregunta flotaba en el aire denso entre nosotros, tan palpable como el olor a café de mi termo y el humo de mi cigarro. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi camión? ¿Por qué se había detenido el destino justo frente a mí en esa madrugada? Quizás solo fui el primero que se detuvo, el primero que no pasó de largo.
O quizás, en la desesperación de la madrugada, ella vio en mi rostro cansado y en mis ojos curtidos por miles de kilómetros a alguien que sería capaz de escuchar, a alguien que entendía por oficio que la carretera guarda más secretos que el confesionario de cualquier iglesia. Su pequeña bolsita de cuero, que no había soltado de su regazo en todo el trayecto, se convirtió en un misterio más dentro del gran misterio. La apretaba con sus manos de vez en cuando, como si dentro llevara un amuleto, un tesoro. No parecía llevar equipaje, ni una muda de ropa, ni nada para un viaje largo. Solo esa pequeña bolsa y su vestido rojo de batalla. Quizás, pensé para mis adentros, ahí dentro llevaba la única prueba que le quedaba. El último vestigio tangible de la historia que se negaba a dejar que se la tragara la tierra. El paisaje se volvió aún más solitario, si es que eso era posible. Las pocas luces de otros vehículos que habíamos visto a lo lejos desaparecieron por completo y nos quedamos solos en la inmensidad del semidesierto que despertaba. Camila se enderezó de golpe en su asiento, su cuerpo de repente tenso como la cuerda de un arco. «Ya falta poco», dijo en un susurro que sonó como un trueno en el silencio. Después de esa loma, a la derecha, sentí como mis manos, de pronto húmedas, se aferraban con más fuerza al volante. Estábamos llegando al punto de no retorno. Tenía una pequeñísima oportunidad para dar la vuelta, para decirle que hasta aquí llegaba el viaje, que lo sentía mucho, pero que yo no me iba a meter en la boca del lobo por una desconocida, por muy dolida que estuviera su historia. Era lo lógico, lo que dictaba el sentido común, lo que cualquier otro trailero en su sano juicio habría hecho. Pero al mirarla de reojo, al ver la mezcla de esperanza y de un miedo terrible en sus ojos, supe que no podía hacerlo. Ya estaba demasiado involucrado. Su historia ya se me había enredado en el alma y no había forma de desenredarla, así que no dije nada. Solo asentí lentamente con la cabeza, un gesto que sellaba un pacto silencioso entre nosotros, y seguí manejando, sintiendo el peso del tráiler y el peso aún mayor de la decisión que acababa de tomar. Ya no iba a ser un simple espectador de su dolor. Al seguir adelante por esa carretera, me estaba convirtiendo en cómplice de su memoria, en el testigo que ella había salido a buscar con desesperación en la oscuridad de la carretera, y yo tenía que estar a la altura de ese papel. Llegamos al entronque, tal como ella había descrito, era una brecha de tierra apenas visible, una herida mal cicatrizada que se abría en el acotamiento y se perdía en la oscuridad que el sol todavía no terminaba de romper. No había ningún letrero, ninguna señal, solo unos matorrales secos que parecían querer ocultar la entrada. «Es aquí», dijo ella, y en su voz había una urgencia febril que no le había escuchado en todo el viaje. Detuve el camión y el motor en ralentí se convirtió en el único sonido del universo, un latido grave y constante que marcaba el tiempo de la revelación. La miré bien por primera vez, sin el filtro de la noche, a la luz incierta del amanecer. Las sombras de la cabina ya no podían esconder el dolor profundo que habitaba en sus ojos, un dolor viejo, heredado, que parecía no tener fondo. Las líneas de su rostro contaban una historia de lucha y de aguante que me encogió el corazón. Ya no era una desconocida, era Camila, la hija del capataz, la guardiana de un camino que el mundo había decidido olvidar. «A ver, Camila», le dije, y mi voz salió tranquila, sin prisas, como la de un viejo amigo. «Este atajo tuyo huele a problemas, y yo de esos ya tengo bastantes. ¿Por qué tanto interés en que yo pase por ahí? De verdad es nomás para ahorrarme un tiempo que ni me urge». Le estaba dando una última salida, una última oportunidad para que me dijera la verdad completa, para que confiara en mí hasta el final, mirándola directamente a los ojos, demostrándole que estaba listo para escuchar.
Fue como si mis palabras hubieran sido la llave que abrió una presa que llevaba años conteniendo un río de dolor. Se le quebró la voz, y las lágrimas que había aguantado con tanta entereza por quién sabe cuántos kilómetros empezaron a correr por sus mejillas, silenciosas y amargas. La fortaleza que había mostrado durante toda la noche se desmoronó en un instante, y frente a mí solo quedó una mujer cargando un peso demasiado grande para ella sola, una hija buscando justicia para su padre. No es un atajo, confesó en un susurro que apenas pude oír sobre el ruido del motor, una confesión que lo cambió todo. Es memoria. Ahí, en esa tierra, se quedaron enterrados los hombres que trabajaron como animales, mi padre entre ellos, en un derrumbe que la compañía ocultó para no pagar un centavo. Levantó la vista, y sus ojos llenos de lágrimas me suplicaron con una fuerza que me atravesó el alma. Si nadie pasa, si nadie mira, es como si nunca hubieran existido. No tengo dinero para pagarle el viaje, pero necesito que alguien más vea el lugar que intentan borrar, que alguien sepa que ahí pasó algo. Me quedé helado, compa. El aire se me fue de los pulmones, como si me hubieran dado un golpe. El atajo no era para ahorrar kilómetros, era para que el tiempo no borrara la injusticia. Su pago no era una ruta corta, era un testimonio. Era lo único que tenía, lo único que podía ofrecer a cambio de un aventón. Y en ese momento me di cuenta de que era el pago más valioso y más honesto que me habían ofrecido en toda mi vida de trailero. Le puse la mano en el hombro con todo el respeto del mundo. Un gesto torpe pero sincero, tratando de transmitirle sin palabras que la entendía, que su dolor ahora era un poco mío también. «Ya entendí, Camila», le dije suavemente, con la voz un poco ronca por la emoción. «No hace falta entrar ahí. Lo importante es que alguien escuche la historia. Yo no voy a tomar tu camino prohibido, pero sí me voy a llevar tu historia conmigo, te lo prometo. La historia de tu padre y de esos hombres no se va a quedar enterrada en ese polvo». Por primera vez desde que la recogí en la oscuridad, me sonrió. Una sonrisa de verdad, limpia, sin defensas, que le iluminó el rostro cansado y le devolvió la luz a los ojos. Fue como si el sol hubiera salido de repente dentro de la cabina, borrando todas las sombras. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con un gesto rápido y digno, recuperando la compostura. Su misión, de alguna manera, estaba cumplida. Había encontrado a su testigo, y su carga, por fin, era un poco más ligera. Abrió la puerta y se bajó del camión con una lentitud casi ceremonial. Se ajustó el vestido rojo, que a la primera luz del alba brillaba como una llama viva contra la tierra gris. Antes de darse la vuelta para empezar su camino, se inclinó y, para mi sorpresa, me dio un beso en el cristal de la ventana justo a la altura de mi cara. Un gesto de gratitud pura, un sello silencioso. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y empezó a caminar por el acotamiento, una figura roja y solitaria perdiéndose en la inmensidad del paisaje del amanecer. La vi alejarse hasta que fue solo un punto de color en la distancia, un faro de memoria que se negaba a apagarse. Metí primera y volví a la carretera de cuota, a la ruta larga y oficial. El camión se sentía igual de pesado, pero yo sentía un peso nuevo en el alma, en el corazón. Un peso bueno, el peso de una promesa, el peso de una historia que no debía ser olvidada, el peso de no olvidar. A veces, compa, el viaje más valioso no es el que te ahorra kilómetros, sino el que te añade una historia que te acompañará para siempre. Gracias por subir a la cabina y escuchar esta historia conmigo, compa. La carretera guarda muchas voces, muchas verdades que solo esperan a que alguien como usted y como yo les prestemos el oído por un rato. Déjeme saber en los comentarios desde dónde me acompaña en este largo viaje. Es bueno sentir que la comunidad está presente y que no manejamos solos.
Si esta historia le movió algo por dentro, un like ayuda mucho a que estas memorias sigan rodando por el asfalto y lleguen más lejos. Y si todavía no es parte de esta familia de la carretera, suscríbase al canal, que todavía nos queda mucho camino por delante y muchas historias que desenterrar juntos en cada parada. Si siente en su corazón que quiere apoyar para que el motor de este camión no se apague y podamos seguir compartiendo, la opción de gracias es el mejor combustible que podemos recibir. Cuídese mucho en su propia ruta, que la vida lo trate bien y que nunca le falte un buen amigo con quien compartir el viaje.